¿Usted cree, o sea, es pregunta personal, cree que su vida está segura en Cristo? Amén. Como que no los veo convencidos. ¿Usted cree que su vida está segura en Cristo? Amén. Aunque vengan situaciones difíciles en su vida. Amén. ¿Usted sabe que Él va a estar con usted? Amén. Aunque no vea la salida. Amén. Debemos de estar seguros en Él. Porque Él va a obrar en nuestras vidas aún en las circunstancias difíciles. Ahí es donde Él va a moldear nuestros caracteres. Él donde nos va ahora sí que a capacitar, tener ese aguante que es la paciencia para sobrellevar esa situación. Amén. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Job, le vino de todo. Y empezando ahí dice que no había hombre justo como él sobre la tierra. Entonces, como hijos, Dios siempre nos va a probar, pero también Él va a estar con nosotros y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Si usted no lo sabe, preste mucha atención a la letra de este precioso canto. Estamos seguros. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Yo sí. Aunque pasaren muchas cosas, yo soy de Él, le pertenezco a Él. Así es. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas Cristo vive ¿en quién? En mí. No en el vecino, en mí, porque soy de Él. Él es digno de toda alabanza, amén. Si usted quiere levantar sus manos y decirle: Señor, gracias, porque tú eres el único digno de ser exaltado. Tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, el Dios verdadero. Como decía Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. hermanos míos, dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Amén. Amén. Si se pueden sentar, hermanos, es el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo. Hermanos, buenos días. Sé que, bueno, va a haber anuncios de todas formas, pero para que lo tengamos en mente, debimos haberlo anunciado la semana pasada, no lo hicimos, pero todavía estamos a tiempo. El día de hoy solamente tendremos el servicio de la mañana, o sea, a las 5 no va a haber servicio a causa de que no queremos estar presionados con el tiempo. Tampoco va a haber estudio a las 3 de la tarde, lo vamos a posponer para la próxima semana. Así es que una vez terminando la predicación, tenemos aproximadamente 1 hora para ir a tomar algunos alimentos. Lo único que no podemos cancelar es la práctica de los cantos, porque ya la próxima semana a las 5 de la tarde se van a presentar. La próxima semana a las 5, recuerden que tenemos la ordenanza de la Santa Cena, que es para toda la congregación, y allí hay algunos especiales. Por esa razón, hoy es el último día de práctica, y la práctica va a ser a las 2 de la tarde a más tardar. Bueno, tiene que terminar a más tardar a las 3. De las 3 en adelante estamos libres para ir a casa, la mayoría vive cerca, para que nos dé tiempo y estar nuevamente aquí a las 6, 6 y media más tardar, creo. Ya si alguien se hace, tiene que ser antes de las 7, por muy tarde, ¿ok? Entonces, ¿sí entendemos? Entonces, hasta las 3 termina nuestra actividad para los que practican el canto. No hay servicio después de las 3 de la tarde, no hay ninguna actividad, no hay a las 5, solamente la reunión que tenemos en Benson Block. Bueno, partiendo de eso, hoy voy a predicar sobre las 7 últimas palabras que dijo Jesucristo estando en la cruz. Por supuesto que no me da tiempo hablar sobre las 7 cosas de 1 hora, pero hasta donde lleguemos nada más en 45 minutos, pero ese va a ser el tema del día de hoy. El tema es entonces las 7 palabras de Cristo estando en la cruz. Y antes de comenzar y antes de hacer una oración por este asunto, quería compartirles algo que miré el día de ayer. Hay algunas cosas nuevas en la dramatización, en la obra que se presenta con propósito de evangelismo. Algunas cosas ya las hemos visto anteriormente, pero siempre me llama mucho la participación de los niños. Es algo, si usted le pone atención, ponga la atención, verá cómo son los niños, cómo es la actitud de los niños. Ellos no ponen peros, hacen lo que se les dice, lo hacen con alegría, sí, lo hacen con gusto. Quieren llegar los niños ahí para hacer algo que tal vez muchos de ellos no entienden, pero que consideran que es importante. Pero vi algo en especial, no sé si ustedes lo vieron el día de ayer. En toda la obra hubo algo que no se va a repetir, así que si usted no lo vio, ya no se va a repetir. Y fue esto. En una escena subieron todos los niños y entre ellos iba un niño pequeño, como de unos 3 años tal vez. Era niña, dice que era niña, como de 3, 4 años. A 2 años tiene, dice. Y el caso es que parece que se cayó, la cayeron. El caso es que casi todos les pasan encima. Pero debió haberse lastimado porque se puso a llorar. Fue antes de subir el escalón principal. No fue serio, ¿verdad? Pero de 2 años. Y se puso a llorar. Y yo dije entre mí, híjole, ya no va a querer participar, ¿no? Y vi que una dama la tomó, no sé si sería su mamá, su abuela creo era. Lo tomó y lo puso allá. Y el niño de 2 años, llorando con sus lágrimas. Y siguió haciendo la parte que le correspondía. Esa parte que le hacía, la hacen así y así, y luego la hacen así, pero estaba llorando todavía. No sé si me entiendan. Y me puse a pensar, me acordé de lo que dijo Jesucristo, ¿no? De cierto digo que el que no se hiciere como un niño, no es apto para entrar en el reino de los cielos. Si tan solo fuéramos como los niños, ¿no?
que yo me imagino que la caída a ese niño sí le dolió, porque estaba llorando. Pero aún así, él no dejó de hacer algo que él sabía que tenía que hacer. ¿No es un aprendizaje? Es que cuántas veces nosotros que somos adultos, algo nos duele y lloramos, porque es obvio que lloramos porque nos duele, pero después ya no queremos nosotros seguir adelante porque nos dolió. Si fuéramos como niños, ¿no? No sé si me está entendiendo. Para mí eso fue una buena enseñanza que sé que no se va a repetir porque no le podemos pedir al niño que se vuelva a caer y que vuelva a llorar. Pero piénselo. De hecho, en Mateo capítulo 5, en el verso 3, en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que, sí, hermanos, hay mucho que aprender de los niños. De hecho, el apóstol Pedro también habló sobre la necesidad de cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, seamos como niños, que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, ¿ok? Que es la palabra de Dios, la cual nos puede salvar nuestras almas, ¿ok? Ahí la parafraseé un poco, pero Pedro habló sobre eso: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, dijo el apóstol Pedro. Así que los invito a que tengamos una actitud de niños, que si hay cosas que nos duelen, sigamos adelante, aunque lo hagamos llorando, no importa, sigamos adelante, ¿ok? Como dijo Pablo, pobres pero como ricos, ¿no? Tristes pero alegres, ¿sí me entiende? Entonces sigamos adelante. Vamos a una oración entonces, que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta mañana que pudimos reunirnos. Ayúdanos, Padre, a tener una actitud correcta como de niños, para estar dispuestos a recibir tu instrucción, sin queja, Señor, sin amargura, que estemos dispuestos a creerlo como los niños y a practicarlo como los niños. Padre, ayúdanos a que lo hagamos con una actitud correcta, Señor, sin cuestionar, sin menospreciar, sin quejas, sino, Padre, ayúdanos que confiemos en ti por tu bendita palabra. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo únicamente. Amén. Entonces, el tema de esta mañana son las 7 palabras de Cristo en la cruz. ¿Usted se acuerda cuáles son esas últimas palabras que dijo Jesucristo estando en la cruz? En orden. Si no las sabe, no hay problema. Yo las sé porque pues las acabo de analizar, ¿verdad? Pero yo creo que usted se acordará de algunas. Pero si usted las quiere anotar, está bien. Estas son las últimas 7 palabras que dijo que dijo Cristo estando colgando en la cruz y antes de morir, por supuesto, ¿ok? La primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas capítulo 23, en el verso 34. Lucas 23, 34. Repito, la frase es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase de Cristo fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan a quién se lo dijo? A uno de los ladrones que estaba a su lado, ¿no? Eso lo registra Lucas capítulo 23 en el verso 43. Lucas 23, 43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La número 3 la registra Juan 19, 26. Juan 19, 26 registra esta frase de Cristo, que fue en primer lugar para María y la segunda para Juan, el discípulo amado. La primera frase dice: mujer, he ahí tu hijo. Y fíjense lo que dice, no le dijo ni mamá siquiera, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Y después al discípulo amado le dijo: he ahí tu madre. Juan 19, 26. La frase número 4 la registra Mateo 27, 46 y también Marcos 15, 34. Mateo 27, 46
¿Se acuerdan la frase? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? Y los que oyeron pensaron que le hablaba a Elías, ¿no? Tal vez porque dijo Elí, Elí. Esa la registra Mateo 27:46. Esa frase número 4, hermanos, es una de las frases principales y más importantes que Cristo dijo estando en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. La número 5 se registra en Juan 19:28 y la frase es: tengo sed. Juan 19:28, Cristo dijo: tengo sed. La frase número 6 se registra en Juan 19:30. Juan 19:30, y la frase es otra de las frases importantísimas entre las que dijo Jesucristo: es consumado es. Una de las frases más importantes ahí. Juan 19:30. Y la última frase, la número 7, y la registra Lucas 23:46. Lucas 23:46. Esta frase también que es muy importante: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron 7 frases. Alguien ha dicho que el número 7 en la Biblia es muy importante. Muchas veces habla sobre 7, ¿cierto? 7 truenos, 7 iglesias, 7 trompetas. En fin, no voy a hablar sobre la importancia del número 7, pero sí queremos hablar sobre la importancia de estas palabras. Yo creo, hermanos, que sí son importantes las últimas palabras que un hombre dice cuando está a punto de entregar su espíritu. ¿Qué opina usted? No sé si a usted le vaya a dar tiempo a pronunciar algunas palabras antes de entregar el equipo, pero le hago una pregunta. Si usted tiene el tiempo de hablar, de decir algunas palabras antes de morir, ¿qué palabras diría usted? No se piense, no, ya prepárese, hermano, no sea que le agarre la tarde, ¿no? Pero supongamos que usted ya va a estar ahí en la cama de un hospital, así, va a morir no sé, de una muerte bien, no sé, agradable, ¿no? Y le pregunta al doctor, ¿no? O quien esté ahí, ¿no? A ver, mi amigo, hijo mío, no sé, ¿cuáles son tus últimas palabras? ¿Qué palabras dirías, no? ¿Lo ha pensado? ¿Qué palabras diría? ¿Saben? Normalmente los hombres mencionan las palabras que tienen que ver con su pasión, o sea, donde está su corazón, lo que le gustaba hacer o lo que amaba más. Tal vez fue la esposa, no sé, tal vez tu palabra sea, pongan conmigo a mi esposa, no sé, tal vez sean los hijos. Escuché la historia de un hombre, no sé el nombre de él, pero era un hombre que toda su vida se dedicó a poner tiendas de supermercados, abarrotes. Esa fue su pasión de toda su vida. Él puso tiendas tanto en Estados Unidos como en México, muchas tiendas, ¿no? Tipo McDonald's. Y antes de morir, ¿saben cuáles fueron sus últimas palabras de este personaje? Se me hizo un poco raro, pero sus palabras, aunque para muchos pudieran ser tontas, sí son importantes. Sus últimas palabras fueron: por favor, corten el jamón en rebanadas finas. Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Sus últimas palabras fueron las cosas que él amaba. Su asunto era su negocio, las tiendas, ¿no? Les encargo que cuando corten el jamón, háganlo con rebanadas finas, por favor. ¿Sí me entiende? Ahora, para él, esa palabra fue importante. Tal vez para los que oyeron, no fue importante, pero para él fue muy, muy importante. Bueno, Jesucristo mencionó 7 frases cuando estuvo colgando en la cruz, y fueron frases muy importantes, ¿ok? Es una forma de saber cuál era la pasión de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Quiere usted saber qué es lo que había en el corazón de Cristo en la hora más oscura para él? Una hora oscura que después sería la hora con más
luz, pero en ese momento fue la hora más oscura. Por cierto, ¿saben ustedes que sí, bíblicamente fue la hora más oscura? ¿Fueron cuántas? 3 horas de oscuridad, no estoy seguro, pero fue un tiempo de mucha oscuridad, tan como la oscuridad, ¿se acuerdan? En las plagas de Egipto, que fue la plaga número 4 o 3. No. ¿Sí? ¿Fue la 7? Bueno, saben, en las plagas sobre los dioses de Egipto, una plaga que fue densa oscuridad, tan oscuro era que no se podía palpar, ¿no? De hecho, Números 9 dice. Bueno, en la hora más oscura de Jesucristo también, él dijo algunas frases. Bueno, antes de hablar sobre esas frases, que son 7, que si acaso mencionaré una o tal vez 2, hay algo que hay que decir al respecto. Nosotros no somos salvos por esas frases que Cristo dijo en la cruz, ¿ok? Aunque las palabras de Cristo fueron muy importantes, nosotros no obtuvimos la salvación por las 7 frases que dijo Cristo en la cruz. ¿Sí entendemos? La salvación nos llegó por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Así es que no hay que confundirnos, ¿ok? De pensar que somos salvos por lo que Jesucristo dijo ahí. No. Vamos a hablar sobre esas frases, pero más que nada no nos apartemos, que nuestra mente no se aparte de recordar para los que somos salvos cómo es que somos salvos nosotros. Miren, si usted va conmigo a Lucas 24, vaya conmigo a Lucas 24, por favor. Lucas 24. ¿Encontró? Cuando encuentre Lucas 24, busque el verso 44. Amén. No tenía en mi mente leer este verso, pero Lucas 24, ¿lo tienen? En el verso, desde el verso 25, busque el verso 25. Bueno, más atrás, verso 17. ¿Lo tiene? Amén. Ahora, el enfoque es este. Vamos a estudiar las 7 palabras porque son importantes, porque hay un mensaje que nosotros podemos aprovechar. Pero por ningún motivo olvidemos que la salvación que nosotros tenemos y la salvación que alguien que no es salvo puede tener es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él dio su vida en la cruz. Él murió la muerte de los pecadores. ¿Estamos? Los que miraron y escucharon lo que dijo Cristo no entendieron por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. De hecho, hoy en día hay muchos hombres que no entienden por qué Cristo murió en la cruz. ¿Sí saben ustedes? Muchos no saben por qué Cristo murió en la cruz. De hecho, en Lucas 24, 17, muchos judíos, después de haber presenciado la muerte de Cristo, escuchar lo que dijo, leer las Escrituras, no lograban entender por qué aquel hombre que dijo ser el Hijo de Dios tuvo que morir de esa manera en la cruz. No lo entendían. Dice Lucas 24, 17, ¿lo entienden? Había unos hombres que iban ahí platicando que decían, ¿por qué aquel varón se hizo tantos milagros, tantas maravillas? Dijo que era el Hijo de Dios. ¿Por qué tuvo que morir? Y Cristo los escuchó y les dijo así. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, o sea, Cristo les dijo, ¿no? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué habían dicho los profetas? Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrare en su gloria? Y sí, hermanos, era necesario que Cristo muriera en la cruz. Fue el crimen más horrible de la humanidad. Pero si somos entendidos en lo que dice la Biblia, hermanos, nos convino que Cristo muriera en la cruz. ¿Sí entiende esto? Se oye feo decirlo, o sea, por nuestra culpa, por nuestro pecado, por el pecado de Adán y de Eva, nosotros también somos pecadores, hermanos, pero si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros seguiríamos en la misma condenación de todos los hombres. Así es que, ¿era necesario que Cristo muriera, sí o no? Muy a pesar de lo trágico que fue eso, de lo horrible, sí, nos convenía. Y por decirlo así, qué bueno que Cristo quiso dar su vida para morir en esa cruenta cruz. Y alguien dice, hermano, pero ¿cómo podemos decir qué bueno que Cristo murió? La Biblia lo dice. Dice Hebreos 2:10, búsquelo, Hebreos 2:10. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, usted y yo no podríamos tener salvación ni vida eterna. Así de sencillo. Dice Hebreos capítulo 2, en el verso 10, que solamente porque Cristo murió en la cruz, nosotros pudimos haber sido llevados como hijos de Dios a la gloria. No había otra forma. Dice Hebreos 2:10, ¿lo tienen? Dice así, está hablando de Cristo que tenía que ir a la cruz, ¿ok? Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nosotros perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Cristo tuvo que llegar hasta la cruz y morir en esa cruz, y así fue perfeccionado. ¿Para qué? Para que hubiera salvación para los hombres. Y aún dice, hay varios textos obviamente que hablan al respecto. Vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 18. Nos aclara un poco más el por qué era necesario que Cristo muriera en aquella cruz. Primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 18. ¿Lo encontró? Lo que Pedro nos va a decir es que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Él fue sin pecado, es perfecto, sin mancha, ¿no? Así como se apartaban los corderos de la Pascua, ¿se acuerdan que tenían que ser sin falta y eran inspeccionados? Así Jesucristo fue inspeccionado aún por los hombres, y los hombres no hallaron ninguna falta, pero aún así fue crucificado. ¿Por qué? Porque Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita, que perdona el pecado del mundo. ¿Para quién? Para aquellos que vienen a Él en fe y arrepentimiento genuino. Esta era la única forma, porque el hombre no pudo salvarse a sí mismo. El hombre merece la muerte, y Cristo dijo, yo voy a pagar la muerte por el hombre pecador, el justo por los injustos. Por eso Pedro escribió, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice. Así que por la muerte de Cristo en la cruz fue conseguida nuestra salvación, gratis para nosotros, pero a Él le costó la vida misma, ¿ok? Alguien
alguien me preguntó, no voy a decir quién, pero la pregunta fue bien importante y me dejó pensando toda la semana, ¿ok? La persona está en este lugar, ¿ok? Y su pregunta fue válida. Sobre cómo Cristo murió en la cruz y el Padre juzgó el pecado en él y le llevó a la muerte, pero entendiendo que Cristo es hombre, pero también no se lo ha meditado. Cristo fue y sigue siendo 100% hombre y 100% Dios. De hecho, hasta hoy en día Él sigue siendo Dios y hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, ¿usted me podría explicar cómo Cristo hombre murió en la cruz? Es fácil, pero Él nunca dejó de ser Dios. ¿Y cómo murió en la cruz? Hay cosas que yo no puedo explicar. Traté de buscar alguna explicación y tampoco la encontré. No hay ningún teólogo respetable que se aventure a tratar de explicar cómo la deidad murió en la cruz. A ver, cómo la deidad murió en la cruz, porque esto de alguna manera no es posible. Pero la Biblia ha sido presente, ¿sí o no? Sí, Cristo murió en la cruz y Él es el Hijo de Dios y nunca dejó de ser Dios. Pero así de terrible es el pecado, que Dios se toma muy en serio el pecado. No voy a extenderme sobre esto, pero así lo presenta la Biblia. El que murió en la cruz no fue un hombre común, ¿ok? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, la deidad misma, perfecto, sin mancha. Él tomó nuestro lugar voluntariamente para morir la muerte que nos correspondía a nosotros. Cristo es Dios. De hecho, no lo busque, lo voy a leer porque algunos no entienden que Cristo es Dios. Colosenses 2:9 dice, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. Sí, dice que en Cristo corporalmente, en el cuerpo de Cristo habita la plenitud de la deidad. ¿Quiere usted saber quién es Dios o cómo es Dios? En Cristo está toda la deidad. De hecho, primera carta a Timoteo 3:16, tampoco lo busque, lo voy a leer, nos habla de lo mismo. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice, o sea, Dios se humanó, Dios se hizo carne. Es el Hijo de Dios y se presenta como la segunda persona de la Trinidad. Pero si entendemos, fue Cristo el que murió en la cruz para conseguir nuestra salvación. ¿Cuánto costó nuestra salvación? La sangre del Hijo de Dios. Hay cosas que se han hecho muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué tipo de sangre tenía Cristo, no? ¿No usted se ha preguntado? No vamos a explicarlo, ¿ok? Los científicos se han cuestionado, ¿no? ¿Qué tipo de sangre tenía Cristo? Pues sangre de hombre, sí. Pero en el nacimiento de Cristo no intervino ningún varón. Y se requiere la intervención de un varón para que la sangre de Cristo, del hombre, sea de cierto tipo, ¿no? Y lo único que intervino ahí fue el poder de Dios. La sangre de Cristo, hermanos, era una sangre, por decirlo así, diferente. 100% humano, pero también Dios. Estas cosas vale la pena meditarlas, ¿ok? Porque quien murió en la cruz fue el Hijo de Dios. El precio de la salvación es muy grande, como para que nosotros hoy en día, que ya la hemos conseguido por la fe en Cristo, no la apreciemos y no hagamos lo que nos ha encomendado. Algo más que tengo que decir al respecto. El hombre no pudo ningún hombre puede reconciliarse con Dios. Ningún hombre puede hacer la paz con Dios. ¿Y sabe usted eso, ok? Es Dios el que se reconcilia con el hombre. Es Dios el que hace la paz con el hombre. Ese es el orden. La Biblia nunca dice, aunque a veces nosotros cuando decimos algo, a veces decimos, hermano, necesitas hacer la paz con Dios. No puedes. No, más bien, hermano, amigo, acércate a Dios, Él quiere hacer la paz contigo. Amigo, acércate al Señor, Él quiere reconciliarte con Él nuevamente, porque tú no puedes reconciliarte. Es Dios el que nos reconcilia con Él. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de la sangre de Cristo, por medio de su muerte en la cruz.
Dice, vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Algo más que esto debemos saberlo, hermanos. Si estamos reconciliados con Dios, no lo logramos nosotros. Él nos reconcilió con Él mismo por Jesucristo. Dice segunda carta a los Corintios 5, 18. ¿Lo tiene? Hablando de las nuevas cosas en Cristo, ¿no? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, dice, y otra frase importante, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Pablo dice que por eso somos embajadores, ¿no? Nosotros decimos a los hombres, hey hombres, quieren estar reconciliados con Dios, acérquense a Dios. Dios los puede reconciliar por medio de la obra de Cristo. No solamente la reconciliación, la paz. La paz que tenemos nosotros los que somos salvos, Dios nos dio esa paz por Cristo. Dice Romanos 5.1, vaya conmigo a Romanos 5.1, hacia atrás. Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Lo encontró? Dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la paz no la hacemos nosotros, la paz la tenemos por medio de Jesucristo. Cristo nos consiguió esa paz para con Dios. Así es que podemos decir que Dios estaba en aquella cruz. Se vuelve muy raro, okay, pero la Biblia sí lo presenta, no lo voy a explicar. Podemos decir que Dios estaba en aquella cruz muriendo en el lugar del hombre pecador, ¿no? Dios no tolera el pecado, Dios se toma en serio el pecado. Dios tenía que traer juicio sobre el pecado, porque la Biblia lo enseña, ¿no? Allá en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Y eso tenía que cumplirse. Alguien tiene que morir por el pecado. Por eso el Hijo de Dios, Dios mismo tomó voluntariamente el lugar del hombre pecador para morir en el lugar, en aquella cruz, y conseguirnos el regalo de la salvación. De hecho, esto fue así porque Dios también había dicho que la única manera de perdonar el pecado era a través del derramamiento de sangre. No lo busque, lo voy a leer. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La palabra remisión también significa perdón. Sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. Así es que se necesitaba derramamiento de sangre. Y alguien dijo esta frase: qué bueno que Cristo no quiso descender de la cruz. ¿Podía Cristo bajarse de la cruz? ¿Sí o no? Cristo es Dios. ¿Qué le costaba a él bajar de la cruz y decir, ¿saben qué? No le costaba nada, absolutamente nada. Así es que tampoco le mires así como que hoy estaba imposibilitado, era incapaz de salvarse a sí mismo, como le dijeron, ¿no? A muchos salvó, sálvese a sí mismo. Y Cristo estaba oyendo. Y él en su mente, yo pienso que pensaba, ¿no? Si ustedes entendieran, hombres duros de corazón, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y él no se quiso bajar de la cruz. Qué bueno que Cristo no quiso bajarse de la cruz. Bien podía haberlo hecho. Pero este es el amor de Dios. Los hombres dicen, ¿dónde está el amor de Dios? Aquí está el amor de Dios. ¿Qué más amor quieren los hombres? Tantito nos duele. ¿Y dónde está el amor de Dios? Si me amara, no dejaría que me pisaran el callo. ¿Sí, me entienden? Este es el amor de Dios. Este es el amor.
que Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz, en nuestro lugar, y evitarnos el castigo de la condenación. Qué bueno es Dios. Por eso podemos leer tal vez con un poco más de luz San Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay perdón para el hombre pecador que viene en arrepentimiento genuino y por fe, confiándole su alma a Jesucristo. ¿Hay perdón para el hombre? Sí, todavía hay perdón. No importa cuán grande sea el pecado del hombre, hay perdón por medio de la sangre de Jesucristo. No hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y alguien me puede preguntar, ¿y qué hay del pecado imperdonable? Hermano, el pecado imperdonable es que usted no ponga su confianza en Cristo. Esa es la única manera que el hombre no puede ser perdonado. Cuando el hombre dice, lo entiendo, pero aún así no me interesa. Eso es lo que la Biblia se considera un pecado imperdonable. Es la única manera que el hombre no alcanza salvación, ¿ok? De ahí en fuera, todo pecado es perdonado si el hombre viene en arrepentimiento genuino, por fe, confiándole su alma a Jesucristo. Ahora, pastor, pero dijo que iba a predicar sobre 7 palabras de Cristo en la cruz. Ok, ahí le va. No vamos a llegar a las 7, solamente tal vez 1 o 2. Dice entonces, vamos a Lucas 23 en el verso 34. Teniendo esto en mente, que lo más importante es conocer cómo fuimos salvados, ahora sí podemos analizar qué hubo en el corazón de Cristo estando ahí colgado en la cruz, ¿no? Estas palabras tan importantes. Lucas capítulo 23 en el verso 34. Lucas 23, 34. Palabras importantes de Jesucristo, ¿ok? Palabras tan importantes. No hay palabras más importantes, ni más sabias, ni más edificantes que las que salen de la boca del Salvador, ¿cierto? De hecho, Jesucristo mismo dijo en una ocasión, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ok? Y qué corazón más abundante que el del Señor, ¿no? De hecho, una vez mandaron los religiosos a los alguaciles a que arrestaran a Cristo, ¿no? Y cuando le oyeron hablar, le dejaron ahí, ¿no? Y le preguntaron, hey, ¿dónde está? Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿no? Estaban asombrados. Y aquí tenemos entonces 7 frases. Número 1, Lucas 23, 34. Leamos todo y dice así. Y Jesús decía, Padre, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué habrá querido decir exactamente Jesucristo con estas frases? Yo no voy a decir, estoy seguro que no voy a decir nada que otros no hayan dicho. Y también estoy seguro que nunca diremos exactamente lo que Cristo quiso decir, ¿cierto? Seríamos jactanciosos si dijéramos, esto quiso decir Cristo. No, tratamos de entender en base a la misma Biblia qué pudo haber dicho Cristo, ¿cierto? Y comparamos algunos versos y decimos, creemos que esto quiso decir Jesucristo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en primer lugar, esta es una oración. Esta es una oración de Cristo hacia su Padre. Y Cristo, ¿saben ustedes que en las horas más angustiosas Cristo hizo esto? Y Él recordaba su relación de Padre e Hijo. Y es que en la Trinidad Él se presenta así, se presenta como el Hijo. Así es que en esa bendita relación, cuando Cristo se encuentra en la hora más angustiosa, ¿a quién va a clamar? Al Padre. Y hermano, ¿usted a quién clama cuando se encuentra en la hora más angustiosa? Seguro lo hace. Porque aquí hay una gran enseñanza. Cristo siempre va al Padre. ¿Y qué me enseña a mí? Hermanos, en la hora más angustiosa yo tengo una relación también. Yo tengo un Padre celestial y yo debo ir a Él. Entonces Él, de alguna manera entendemos que en su agonía Jesús no olvidó y se benefició de esa bendita relación que existía entre Él mismo y su Padre. Y esta fue su oración al Padre.
Y esta relación que él tenía con el Padre, de alguna manera llenó el corazón de Cristo. En ese momento, por decir así, le consolaba. A Cristo le consolaba saber que él podía contar con el Padre. No solamente eso, sino que en ese momento Jesucristo está haciendo lo único que Él puede hacer. Y vamos a verlo en términos humanos, ¿ok? Ya vimos que Él podía hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero lo único que Él sí podía hacer para concluir su obra era esto. ¿Y qué era? Pues orar, ¿cierto? En ese momento Él no estaba perdonando pecados, no estaba haciendo milagros, no estaba dando consejos, ¿cierto? No estaba fortaleciendo los corazones de los hombres. O sea, lo que hizo ya lo había hecho. 3 años de ministerio. Pero había algo que sí podía hacer todavía. ¿Y qué era? Orar. Orar para llenar su corazón y orar para beneficiar aún a los enemigos. De hecho, antes de hablar más sobre esto, hermanos, a veces aquí en la iglesia y en todas las iglesias, a veces estamos tan abatidos, ya sea emocionalmente, ya sea físicamente, o sea, emocionalmente nos sentimos indignos, o físicamente estamos impedidos por la edad o por algún mal físico, que no podemos hacer nada y decimos, es que yo soy el creyente, yo soy ese creyente que no puedo hacer nada más que escuchar y que tengan misericordia de mí. ¿Será cierto eso? Hermano, mira, si tú reconoces que no tienes ningún talento, ningún don, no te puedes mover, estás así, mire, pero puedes hablar o puedes pensar, hay algo que sí puedes hacer todavía. ¿Y sabes qué es? Orar. Tal vez no puedes predicar el evangelio, pero puedes orar para que los que predican el evangelio tengan gracia delante de Dios, ¿cierto? Hay algo que que todos podemos hacer y es orar. Así es que Cristo hizo esto. Él está orando por aquellos que lo necesitan. Padre, dice, perdónalos, ¿no? Ahora, no voy a explicar mucho porque algunos han cuestionado el por qué Cristo le dijo al Padre que perdonara y por qué no perdonó Él, si Él también es Dios y Él perdona pecados, ¿ok? Pero en ese momento Cristo, hermanos, está llevando el pecado de los hombres, ¿ok? Su posición en este momento no es de perdonador, sino Él está muriendo por el hombre pecador. Es como si Cristo dijera esto: Padre, perdónales a ellos y a mí. Ahora, Cristo no pide perdón por él. ¿Por qué Cristo no pide perdón por él? Y porque él no es pecador. Él está llevando un pecado que no es suyo. Pero lo que sí de alguna manera está diciendo es: Padre, a mí condéname. Sí, porque él va a ser condenado. Él va a morir la muerte de los pecadores. Padre, perdónales a ellos mientras yo voy a morir la muerte de ellos. Mientras el pecado está siendo juzgado en mi cuerpo, pero a ellos, perdónales. ¿Quién merece ser condenado? Los hombres pecadores, usted y yo. ¿Y quién merece ser salvado? El justo, Jesucristo. Y Él dice a ellos, perdónales. Y de alguna manera, aunque la Biblia no lo dice, entendemos que Él ha decidido ir a la condenación por nuestros pecados. Padre, perdónales. Y después dice esta frase: porque no saben lo que hacen. Ahora, decir que no saben lo que hacen es mucho, porque sí sabían lo que hacían de alguna manera. O sea, sabían lo que hacían, no eran ignorantes, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que sí sabían? Bueno, ¿sabes qué sí sabían? De hecho, ¿sabían ellos que Jesucristo no había cometido ningún pecado, sí o no? Ellos sabían que Jesucristo no era pecador, y aún así dijeron, crucifícale. ¿Sabían que no había pecado en él, sí o no? Sí, hermanos, sí sabían. De hecho, Lucas 23:14 nos dice que ni Pilato, ni los gobernantes judíos, los sacerdotes, encontraron pecado en él. Dice Lucas 23:14. Leamos, dice así, Lucas 23:14. ¿Lo tiene? Dice, les dijo, Pilato dice: me habéis presentado a como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. ¿Qué había que hacer?
pues dejarlo libre, ¿no? Dice el verso 15, ni aún Herodes, ¿a quién era Herodes? Pues en este caso el rey de los judíos, ¿no? Ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Por eso Pilato dijo, le soltaré, pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, ¿no? Sí, hermanos. Cristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ¿qué es lo que no sabían ellos? Hay algo que no sabían, pero hay algo que sí sabían. ¿Sí sabían qué? Sabían que Cristo no era pecador. Pero aún así, el duro corazón de los hombres, el pecado de los hombres les llevó a cometer este asesinato, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos ignoraban? Bueno, algo que ellos ignoraban, y sí hay cierta ignorancia en esto, porque la Biblia lo dice, es que ellos, especialmente los judíos, no tanto los soldados, creo que los soldados eran muy ignorantes, ¿ok? Creo que los romanos eran bastante ignorantes sobre este asunto, pero los judíos, yo creo que era una ignorancia voluntaria. Ellos ignoraron de alguna manera que a quien estaban poniendo en la cruz era su Mesías, era el Salvador del cual hablaban las Escrituras. ¿Cómo sabemos que ellos ignoraban este asunto? Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el verso 8, Pablo escribió así, dice, hablando de la obra de Cristo, dice, del conocimiento, del entendimiento de que Cristo era el que estaba muriendo en la cruz, dijo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora, les digo una cosa, el Antiguo Testamento sí habla sobre la muerte de un Salvador, de un Cordero, ¿sí o no? O sea, no, la Biblia no dice Cristo ver a la cruz, no, pero la Biblia sí hablaba sobre la muerte del Salvador. Ahora, los hombres simplemente no lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? ¿Por qué no lo creyeron? Esto fue, hermanos, por el pecado del hombre, fue por la dureza del corazón de ellos. De hecho, lea conmigo Hechos 3:17. No pierda Lucas 23, pero vaya conmigo a Hechos 3:17. Hechos 3:17. También, Lucas nos dice que sí, que ellos crucificaron a Cristo porque había una ignorancia, no de que él era pecador, era ignorancia de que ellos no sabían, habían decidido no creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y cuántas veces Cristo les dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo he descendido del cielo. Él les había dicho. Dice el verso 17, ¿lo tiene? Dice así, verso 17. Hechos 3:17, perdón, dije 2, ¿verdad? Hechos 3:17. Dice así, mas ahora, hermanos, dice, ¿se acuerdan en la predicación de Pedro, no? Mas ahora, hermanos, dirigiéndose especialmente a los judíos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Así es que sí había ignorancia en los judíos sobre quién era exactamente Jesús. Sí, ellos ignoraban o decidieron ignorar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hermanos, miren, la ignorancia es así. A veces sí hay ignorancia genuina, ¿ok? Que alguien no sabe y no entiende. Pero la mayoría de las cosas es ignorancia voluntaria, ¿cierto o no? Hermanos, es ignorancia, discúlpeme por esto, ¿ok? Pero es un ejemplo. Yo te invito a que lo reconsideres. Es ignorancia voluntaria cuando, sabiendo que tenemos que congregarnos, no lo hacemos y después dices que es por ignorancia, que no sabías, ¿no? Bueno, yo lo repito creo en cada predicación, ¿sí o no? El Señor dijo que los creyentes en Cristo, los verdaderos creyentes, deben congregarse. Si usted dice, es que no lo he entendido todavía. No, sí lo entiendes. Pero voluntariamente no quieres entender. Esa es una ignorancia voluntaria y no te va a ser pasado por alto, ¿ok? ¿Sí me entiende? Aunque hay ignorancia, si hay ignorancia genuina, ¿verdad? Aquel que nunca escuchó, nunca entendió, aquel que no es salvo y que por ser natural todavía, él no entiende lo espiritual. ¿Sí me entiende? Bueno, él sí no entiende. La Biblia sí es clara, ¿verdad? Que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. El hombre natural dice, ¿y por qué tengo que ir a un lugar como eso de reunión?
¿Y por qué tengo yo que ofrendar? Bueno, él es natural, él no entiende, él es natural. ¿Ok? ¿Y por qué tengo que dar yo el diezmo y mis ofrendas? ¿Al pastor? ¿Para que él sea más rico y yo más pobre? Bueno, él no entiende porque es natural. Pero que un creyente puede explicarlo una y otra vez, el por qué hay que hacerlo, todavía digo, es que no lo entiendo. No, sí lo entiendes. Simplemente que voluntariamente no quieres entender. ¿Sí me entiendes? Entonces, en el caso de la salvación, en el caso de Cristo en la cruz, hay unos que no entendían, pero otros sí entendían. Pero había una ceguera. La ceguera, hermanos, es a causa del pecado, ¿ok? La ceguera siempre es a causa del pecado. Aquel, hermanos, que anda en pecado no quiere ver las cosas que están delante de él. Se ciega y no las reconoce. El pecado siempre trae una ceguera. Esta ceguera no les permitió a ellos entender el motivo del que estaba muriendo, ni quién estaba muriendo. Por eso Cristo dijo, Padre, perdónales. Y es que ellos no saben lo que hacen. No pudieron verlo. Yo te pregunto a ti que estás presente aquí, si tú no eres salvo, ¿qué hay de ti? Si entiendes que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para perdonar tus pecados, para salvarte, porque tú eres pecador y tú no puedes salvarte a ti mismo, y que si mueres en tus pecados vas a ir a condenación eterna, ¿sí lo entiendes? Si lo entiendes, ¿por qué no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe verdadera y dile, Señor, yo soy ese pecador, perdóname? Por mucho tiempo lo he querido ignorar voluntariamente, pero te necesito, perdona mi alma. Piénsalo. O seguirás sin querer entender voluntariamente, sin reconocer tu pecado, despreciando al Hijo de Cristo, de Dios que murió en la cruz. Piénsalo. Leamos lo que dice San Juan 3:16, verso 18. Un texto bien claro. San Juan 3:16. San Juan 3:16 al 18, que habla sobre este asunto precisamente. ¿Lo tienen? Dice San Juan 3:16, dice, al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya ven, dice, ¿no? Sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, pero después dice, el que en él cree, ¿qué se requiere? Fe, se le quiere creer que Jesucristo realmente es quien dijo ser y que hizo esto. Dice, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, pues ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Y por qué no tiene fe? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice. Está fácil, ¿no? Usted se perderá para siempre si rehúsa voluntariamente poner su confianza en aquel que murió en la cruz. Usted es salvo porque lo entendió, lo reconoció y puso su confianza en el Salvador, ¿cierto? Y usted tiene vida eterna. Pero si hay alguien en este lugar que, escuchando una vez más esto, una vez más, se niega a creerlo y a venir a Cristo, llegará el día en que no tendrás más oportunidad. Pero esto me lleva a la segunda frase. Y solamente voy a quedarme en la segunda frase, nada más 2 frases. Me lleva a la segunda frase, Lucas 23:43. Léala conmigo, por favor. Lucas 23:43. ¿Lo tienen? Lucas 23:43. No es Lucas. Sí. Lucas 23:43. ¿Estamos todos? Entonces Jesús le dijo, y estas fueron las palabras de Cristo, ¿ok? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una vez más. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué Jesucristo dijo esta segunda oración? Bueno, viene de lo que los 2 ladrones que estaban a su lado dijeron. Dice en el verso 39. ¿Lo tienen? Regresa al verso 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, ese hombre no creía que Jesús era el Cristo, que él no creía, ¿no? Saber si eres, es como aquel que para creer necesita ver, ¿no? No, la fe no necesita ver, si no, no es fe. Verso 40 dice, respondiendo el otro. Alguien dijo el buen ladrón. No era buen ladrón, no eran ladrones, ¿ok? No eran malos ladrones. No hay cosa como el buen ladrón. El otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, y está la frase, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, de alguna manera, en esta frase, en la segunda palabra, tenemos como que un resultado de su primera palabra, ¿no? Su palabra primera, ¿cuál fue? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, este ladrón, ahora sí sabe lo que está haciendo, ¿ok? Esta oración fue a favor de los pecadores en la primera parte. Y ahora, hermanos, tenemos un primer resultado. Alguien dijo que esto fueron las primicias, ¿no? La primera conversión por confiar en la muerte de Jesucristo. Cristo no ha muerto, pero este ladrón, hermanos, sí creyó en el Salvador y fue convertido. Yo podría decir que este ladrón creyó el evangelio que estaba a punto de completarse, porque Cristo no ha dicho consumado es. Cristo no ha dicho, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y esto era necesario. Pero antes de que eso pasara, este ladrón ya lo creyó. ¿Quieres ver que sí, ya lo creyó? Y es bien sencillo de explicarlo, ¿eh? Miren, y es todo el evangelio, ¿ok? Leamos ahí en el verso, estamos en el 43, desde el verso 40, ¿lo tienen? Dice el verso 40. Respondió el otro, o sea, el buen ladrón. Le reprendió diciendo, dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41. Número uno, lo que él sí hizo fue esto. Él reconoció que él era pecador. El otro no lo reconocía. Él sí. Que era pecador y que él era digno de merecer el castigo por su pecado. Por cierto, en el evangelio también se incluye que somos pecadores y que por el pecado merecemos la condenación. Primera a los Corintios capítulo 15 se lo enseña, ¿cierto? Cristo murió por nuestros pecados. Y Romanos 3:23 dice, porque la paga Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, el ladrón reconoció eso, dice así, verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Sí, hermanos, nosotros merecíamos también ir a la muerte, merecemos ir a la muerte y a la condenación, ¿cierto? Nuestros hechos así lo demandan. No hay ningún hombre que no haya pecado. La siguiente cosa que este ladrón hizo fue que Jesucristo no tenía pecado de lo que se le acusaba. Él dijo así, mas ningún mal hizo. Sí, él reconoció que no había pecado en Jesucristo. Y en el verso 42, lo que tenemos es de que este ladrón sí reconoció varias cosas. Número uno, reconoció que Jesucristo es Dios y le llama Señor. Y Señor es una frase que se utiliza para la deidad, ¿no? Reconoció que Jesucristo sí iba a ir a la muerte también, pero reconoció que Jesucristo iba de alguna manera a resucitar. No creo que el ladrón entendió cómo, pero sí creyó que Jesucristo iba a regresar, porque le dijo, cuando regreses en tu reino,
Y nadie regresa con su reino si va a morir, ¿cierto? Así es que este ladrón sí creyó que Jesucristo iba a regresar. O sea, sí creyó realmente que iba a morir, pero que de alguna manera iba a regresar. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Creyó, sí o no? Sí. Es más, creyó lo que aún los discípulos después no creían. ¿Y qué era? Que Jesucristo había resucitado. De hecho, este ladrón creyó que el único que le podía ayudar era Jesucristo. ¿En quién confió su alma? En Jesucristo. ¡Hey! Acuérdate de mí. Él le pidió a Jesucristo. Su alma la encomendó en manos de Jesucristo. Acuérdate de mí, dice. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué más reconoció? Que él no podía salvarse por sí mismo. Por eso está confiando en Cristo. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Así es que todo el evangelio podemos verlo aquí en la vida de este hombre que confió en el Señor en el último momento de su vida. Siempre hay oportunidad para la salvación, solamente que a nadie se le recomienda que espere hasta el último día para decirle: Señor, acuérdate de mí. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes cuándo vas a morir y no sabes si vas a tener tiempo de venir en fe ante el Señor. Y casi siempre, hermanos, les digo algo, desgraciadamente a veces, no sé, pensamos mal. No siempre la última petición es verdadera, ¿ok? Casi siempre es la desesperación. Esa fe no suele ser muy genuina, ¿ok? Así es que si hoy hay tiempo de arrepentimiento, hazlo hoy. Si hoy hay que arreglar algo, hay que hacerlo el día de hoy. Pero este ladrón fue salvado, ¿ok? Fue salvado porque creyó en Jesucristo, que era un pecador, y que Cristo podía salvarle, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que iba a morir, pero que iba a resucitar, que iba a venir en un reino. En contraparte, o por lo contrario, el otro ladrón no hizo nada de esto. Uno tuvo vida eterna y el otro fue a condenación. ¿Dónde está el ladrón que no confió en Jesucristo, que no creyó en Él? ¿Saben dónde está? Está en lo que la Biblia llama el infierno. Él está todavía siendo atormentado con un hombre rico, ¿se acuerdan? Allí está él todavía. Es triste decirlo, pero está en condenación. Está en condenación, sufriendo lo que es la condenación, y por cierto, esperando a que su cuerpo sea resucitado en el juicio del trono blanco para ser lanzado al lago de fuego y seguir siendo atormentado. ¿Saben ustedes que todos van a resucitar? Sean salvos o no sean salvos, todos van a resucitar con un cuerpo. Solamente que el que ha confiado en Cristo, con un cuerpo nuevo y glorificado, para ser consolado, para estar con el Señor para siempre. Pero el que no es salvo, con su cuerpo horrible y putrefacto, para seguir siendo atormentado por la eternidad. Y la eternidad no es día tras día tras día. La eternidad es un eterno, un siempre hoy. O sea, qué terrible, ¿no? Y ¿saben ustedes dónde está el hombre? ¿Dónde está el ladrón? ¿Dónde está el buen ladrón? ¿Saben dónde está ese ladrón que su entendimiento fue alumbrado? ¿Saben dónde está? Donde Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre sigue estando en el paraíso. Él está con el Padre Abraham. Él está con todos los santos que se fueron antes de nosotros. Ahí está el pastor Daniel, por cierto. Ahí están todos los que han muerto. Yo no conozco a todos los creyentes que han muerto, pero ahí están con él. ¿Y qué es el paraíso, hermano? Es una forma de decir en el cielo, ¿ok? O como dijo Pablo, en el tercer cielo, donde los hombres son consolados. Él está con el Señor. Ahí están ellos. Y ahí sigue estando. Y ahí estará por la eternidad. Y ahí nos están esperando a nosotros, ¿sí? Irán primero los que murieron en Cristo, o los que durmieron en Cristo, y después nosotros, si el Señor viene, nos llevará sin gustar de la muerte, ¿no? Y todo por la fe en Jesucristo. Tal vez hoy sea
la última oportunidad para alguna persona que no es salva y le hacemos esta pregunta: ¿qué vas a hacer? Solamente tienes dos salidas. Una, o pones tu fe en Jesucristo porque solamente en Jesucristo hay salvación, o decides negar a Jesucristo que murió por ti en la cruz y terminar en condenación. ¿Qué vas a hacer? Nosotros le recomendamos a todos los hombres, si hay alguien que no es salvo, ¿cómo le decimos? Si pudiéramos nosotros encontrar las palabras correctas. Yo no sé si aquí todos son salvos, ¿ok? O sea, Dios lo sabe, yo no sé. Pero si alguien no se sabe salvo todavía, si alguien sabe que si muere hoy no va al cielo, le pedimos esto en el amor del Señor. Hey, ven a Cristo en arrepentimiento y dile como el ladrón, ¿no? Yo soy pecador, yo sí me merezco morir. Pero Cristo, yo reconozco que eres el Hijo de Dios. Yo ahora entiendo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad y te entrego mi alma misma para que sea tuya y ayúdame a vivir en base a esa salvación. No sé, es algo personal. Tienes que hacerlo tú, es la fe personal. Le pido a alguien que no viva con la fe de otros. Jóvenes, no viva con la fe de sus padres. Tienes que tener la fe que salve, la fe personal. Cada uno tiene que venir en arrepentimiento a Cristo, arrepentimiento genuino, fe verdadera, fe personal. Nadie es salvo por la fe de los padres, nadie es salvo por reunirse en esta congregación. La salvación es solamente por la fe puesta en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero los creyentes, hermanos creyentes, nosotros recordamos esto porque necesitamos recordar, porque somos bien dados a olvidarnos. ¿Se acuerdan la frase de este año sobre Juan 15? Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿no? Y al final dice: porque separados de mí nada podéis hacer. O lo que dijo Pablo a los hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Saben? Nos perdemos luego. Nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestros gustos, en lo que queremos nosotros y nos olvidamos de qué es lo que quiso Jesucristo, qué es lo que quiere Dios para con nosotros. Y Dios tiene un deseo para nosotros, que dio su vida en la cruz a través de Jesucristo. Así es que no olvidemos eso. Acordémonos cuando estemos ahí claudicando, la salvación costó muy cara, la muerte de Jesucristo. Hermanos, es lo único que te puedo decir. Si tú estás en este lugar y vas a seguir estando, no por el lugar, sino por obediencia a Cristo, es porque realmente has entendido el sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso vas a ser fiel a Dios. Si no tienes en claro eso, tú no vas a ser fiel al Señor. Piénsalo, es únicamente por el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar, les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar gracias al Señor, que nos ayude a seguir adelante. Y medita en esto. Y si puedes, mi hermano, yo sé que sí podemos, compártelo con los demás, compártelo con tus hijos, compártelo con tu vecino, compártelo con tu compañero de trabajo, compártelo con la amistad que tengas. Y si no puedes compartirlo, cuando menos ora para que aquellos que lo comparten puedan ser ayudados también. Vamos a dar gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por este día, Señor. Gracias porque nos permites, Padre, por las Escrituras, mirar el corazón de nuestro Salvador. Cuán gran amor tuvo para con nosotros, que dio su vida en la cruz. Pero también cuán gran amor sigue teniendo con nosotros, que hoy en día, aunque muchas veces pecamos, Él no nos deja, no nos abandona, sino que nos sigue teniendo paciencia, nos perfecciona. Y es paciente, Señor, y nos da tiempo y nos habla todavía. Padre, ayúdanos a que nosotros apreciemos ese amor y andemos en sus caminos. Padre, te pedimos por los hermanos que no están presentes. Padre, bendíceles, ayúdales por el amor de Jesucristo. Sabemos que nosotros no tenemos nada que decir, simplemente por Jesucristo te pedimos también que les ayudes, así como nos has ayudado a nosotros. Gracias por este día, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.